Hoy seguimos el curso del Múrtigas, el río de mayor longitud de la Sierra de Huelva. Nace en Fuenteridos, avanza hacia Galaroza y atraviesa la Nava. Recorremos estas localidades ligadas desde sus orígenes a la cultura del agua y a los afamados frutos de sus huertas, especialmente patatas, peros y melocotones, que dan personalidad a sus fiestas, a sus gentilicios y a su sabrosa gastronomía. Exploramos el valle por senderos y recovecos fascinantes, entre alisos, puentes y molinos medievales. Un vergel donde deleitarnos con los olores, colores y el rumor del agua que nos brinda el paisaje. Nuestro itinerario por el Valle del Múrtigas, cámara de fotos en mano, arranca justo donde brota el río, en la fuente de los 12 caños de Fuenteridos. Es el rincón más emblemático de este pueblo, declarado conjunto histórico-artístico. Está en pleno parque natural, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un terreno propicio para la acumulación de aguas subterráneas por sus características geológicas, y rinde culto al manantial que emerge de su subsuelo, uno de los más importantes de Sierra Morena. En la antigüedad era una poza o charca o una surgencia de modo natural donde las gentes del pueblo aprovechaban para llenar el agua potable, los cántaros, los búcaros. Posteriormente se aprovecha para establecer una acequia. En los azulejos queda reflejado el nombre de las infraestructuras que hacen referencia a los sistemas de aprovechamiento, a la usanza de los repobladores que en el siglo XIII-XIV fue necesario traer desde el Bierzo leonés y incluso asturiano y sobre todo lensano a esta comarca para repoblar cuando Fernando III Santo conquistó Sevilla. Nos alejamos de la población en dirección a la de Galaroza, por el camino viejo que las une desde antaño. Desde los 700 metros vamos descendiendo por uno de los senderos más bellos de esta zona, reserva de la biosfera. Guarda verdaderos tesoros, como un precioso pinar, conocido como el Bosque Encantado. Según avanzamos, se suceden alcornoques, castaños centenarios. Otro hito es el barranco de la Fuente del Aliso, donde sorprende la maraña entrelazada y el verde musgo dentro del fotogénico repertorio de tonalidades. Tenemos unos magníficos ejemplares de aliso, mimbreras, sauce, llorón, muchísima vegetación de porte arbustivo, como pueden ser las zarzas, incluso las parras, que crecen buscando la luz hacia arriba y que le dan un tono rojizo muy agradable. Este camino, hasta principios del 20, que en el que se construye la carretera nacional de Sevilla a Lisboa, era muy frecuentado por los lugareños, por la gente de la comarca, y era muy utilizado sobre todo por los arrieros para sacar castañas, también leña, hacia los pueblos de Galaroza de Fuenteridos para después pasar a la comercialización. El Múrtigas, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Guadiana, nos guía hasta Galaroza. Su caserío también está catalogado como bien de interés cultural y homenajea con un grafiti etnográfico a esa figura casi perdida del arriero. En lo alto del núcleo urbano, el viajero no debe perderse la era, muestra de otro oficio que estuvo muy arraigado, la trilla. Esta sería la era grande y después al ladito tenemos la era pequeña. Veis aquí el trigo, ¿vale? Con sus mulos, lo repartían por toda la era y ahora los campesinos detrás pues iban separando el grano de la paja. Se hacía cuando hacía viento y como podéis observar, el suelo es el que existía entonces. Aquí no había ninguna remodelación ni nada, es el suelo original de la época y mantiene su esencia de era comunal. Muchos paseos suelen iniciarse o acabarse en este lugar, que ahora cumple la función de mirador. En el horizonte sobresale la parroquia de la Purísima Concepción, realizada en fábrica de mampostería. Dirigirse hasta allí y caminar por sus alrededores es una delicia. Entre las postales, el monumento de las Pizarrillas, una cruz que rememora un humilladero medieval. Y los llamados lavaderos de Venecia, por la cantidad de agua que confluía en ellos. La céntrica Plaza de los Álamos está presidida por la ermita de Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVII. La Virgen, que como particularidad está tallada en cinta,
Es la patrona y protectora de la fuente del mismo nombre, el mayor símbolo de Galaroza. Esta es la fuente de Nuestra Señora del Carmen, o también, como nosotros la conocemos, Fuente de los 12 Caños. Os sonará ya el nombre. Antiguamente, Fuenterido dependía de Galaroza. La primera en construirse fue esta de Galaroza y ya después pues, se construyó la de los 12 Caños de Fuenterido. De ahí el hermanamiento un poco que hay entre los dos pueblos y las dos fuentes. Esta agua viene de un manantial que hay debajo del Cerro de Santa Brígida y este agua es la que recorre las calles, pues la acequia, por las lievas o por la regadera, donde nosotros lo llamamos. Galaroza es fuente de agua, fuente de vida y aquí por su máximo esplendor. El vínculo con el agua es clave en la popular fiesta de los Jarritos. Enfrente del conjunto escultórico que la representa, se sitúa uno de los establecimientos donde degustar la gastronomía local. En sus paredes, multitud de fotos hacen alusión a este evento. Se celebra cada septiembre y hunde sus raíces en el siglo XIX, cuando alfareros extremeños de la comarca de Los Barros hacían escala camino de la romería de la Reina de los Ángeles y vendían sus piezas en la plazuela. Empezó con los búcaros, los botillos, que nosotros llamamos piporros. Para probarlo y demás, pues empezaron a llenarlos de agua y empezaron a soplar por una parte y salía por el otro el agua. Gastronómicamente hablando, típicas las setas, se puede hacer a la plancha o revueltas. El cerdo ibérico aquí es fundamental, es imprescindible. Y bueno, de él pues tenemos variedad de platos para elaborar, como por ejemplo las carrilleras. Es la parte de la mandíbula del cerdo y preparamos guisadas. Primero se sella un poquito lo que es la carrillera, se refríe lo que es la verdura, nuestra huerta del Múrtigas, y una vez ya esté batida se mezcla con la carne y después se deja a fuego lento hasta que ya coge su punto. En el menú, el postre más auténtico es el pero cachón, un tipo de manzana autóctona, célebre por su fino sabor. De ahí proviene el gentilicio de sus habitantes, cachoneros. Retomamos la senda del Múrtigas, en la aldea de las Chinas. Curiosamente, una mitad corresponde a Galaroza y la otra a La Nava, nuestro próximo destino. La ermita de la Divina Pastora marca el límite. Desde aquí es fácil acercarse al río andando pocos metros y contemplando los famosos manzanos. Antes de la orilla se aprecian las ruinas de un molino. Decenas de ellos y algunos batanes se sirvieron de la fuerza hidráulica del Múrtigas en el siglo XV. Este en concreto también funcionó como fábrica de tejidos. La fábrica de tejido debe ser de finales del 19 seguramente, estuvo funcionando hasta los años 30. En ella trabajó mucha gente de aquí de la comarca, principalmente se dedicaba al tejido del yute para hacer los sacos, eran la unidad de transporte habitual que tenían en la comarca, bien a lomos de bestias, de mulos, evidentemente, o en carrillo de mano, también se llevaba el saco de yute, muy habitual en la comarca. Esta presa hoy día se aprovecha exclusivamente para riegos agrícolas. Los campos que riega el Múrtigas son muy fértiles, suman más de 500 hectáreas de regadío a lo largo de los municipios que visitamos y permiten la apuesta por la agroecología. Otro enclave pintoresco es la presa del Salto de Santa Teresa, al que se puede acceder por el sendero que enlaza Las Chinas y Jabugo. Se edificó para una central hidroeléctrica hoy abandonada y ya en término de La Nava. Produjo luz para la comarca mediante el impulso del agua del Múrtigas. Sus restos, junto a los de numerosos molinos y relevantes puentes, conforman el amplio patrimonio de construcciones fluviales de La Nava, un poblado serrano en el que la revolución industrial jugó un papel destacado. El puente del Infierno es de finales del 19, en el arco principal tiene una caída de 18 metros hasta el rasante del agua. Y ahora en este momento nos encontramos en el que probablemente sea el más antiguo de todo el cauce, que sigue en pie a pesar de haber sufrido el devastador terremoto de Lisboa, de tener un tablero muy delgado y prácticamente que está con la piedra clave. Conocido en la zona como puente romano, que no lo es, realmente es medieval, está documentado y datado en 1484 y se hizo para que los arrieros que transportaban en los mulos, en las bestias, las cargas sobre todo de harina y de aceitunas y demás, ¿no?, pasaran por este punto porque no había ningún otro punto en el río franqueable con unas condiciones mínimas. El puente medieval fue testigo de la intensa actividad que generó el río. Nos transporta a un pasado en el que su caudal era muy abundante y era transitado incesantemente por campesinos que acudían a moler desde distintos puntos de España y Portugal.
Nuestra ruta prosigue por el valle hasta alcanzar el Viario de la Nava, histórico cruce de caminos entre Huelva, Badajoz y el país luso. Está rodeado, además de por el Múrtigas, por su afluente, el río Caliente, y es otra de las perlas que esconde el corazón de la sierra. Resalta la coqueta iglesia de Gracia, con su espadaña, y el rey de sus cosechas, el melocotón. Las huertas de melocotones han ayudado siempre a las familias navinas como despensa y soporte económico. Allí donde el río Múrtigas se remansa y las acoge, aguarda este alojamiento rural. Se integra en la variada red de hospedajes de la comarca y elabora sus propias mermeladas y licores caseros. Se trata de una pequeña villa que cobijó hace unas décadas a empleados de la última mina de la Nava y que se ha acondicionado para el uso de viviendas turísticas. La casa está construida en terrazas superpuestas con orientación al sur. Permite tener un clima muy benigno porque el sol prácticamente le está dando todo el año y toda la vista está sobre la sierra, se llama la Sierra de la Cadena, y el río Múrtigas. La casa que se construyó para el guarda es una casa monte antigua, ahora es actualmente la Casa del Río. Es una casa muy sencilla, con paredes de piedra muy gruesas, de más de 60 centímetros, y con el murmullo permanente del río sonando dentro de la casa. Desde aquí organizan excursiones de interpretación de la naturaleza para todas las edades, trayectos personalizables por el río. Lo que seguimos, aparte de los caminos hechos por los jabalíes, son los caminos que aprovechaban los hombres para hacer los canales de agua. El río aquí ya aparece cada vez más encajonado, prácticamente la luz entra muy poco y la vegetación es muy abundante. Tiende a tocarse unas ramas con las otras, sobre todo gracias a los árboles que caen, huyen de sus raíces de un lado a otro. Esta zona, muy asilvestrada, pues sirve de refugio realmente a muchísimas aves, como el martín pescador, hay también el ruiseñor, incluso hay peces que solo se dan en esta zona del río, como la perca cabecicorta y el jarabugo. Este bosque acuático o de galería, repleto de fresnos y chopos, es hábitat de especies inusuales en peligro de extinción. Confiere al Múrtigas una imagen que capturamos para el recuerdo, serena y salvaje a la vez. El río Múrtigas está rodeado de rutas de senderismo que permiten al viajero disfrutar de paisajes únicos. Su idílico valle ha atraído a numerosos pueblos desde épocas remotas por la fecundidad de sus tierras. Es un vergel embriagador que aporta a la Sierra de Huelva riqueza ecológica, afamados productos gastronómicos y parte de su espectacular paleta cromática.